Bueno, comenzamos el video 2 de matrices de la clase 19. En este video vamos a trabajar el método de Gauss-Jordan para obtener la matriz inversa. Comenzamos viendo la inversa de una matriz cuadrada. Sean dos matrices A y B de orden n por n, se dice que B es la inversa de A si y solo si A por B es igual a B por A e igual a la identidad. Si existe B, porque no siempre, dada una matriz cuadrada, vamos a encontrar su inversa. Cuando la encontramos, se dice que esa matriz A dada es invertible o no singular y se la nota como A a la menos 1. Y se cumple que dada esa matriz multiplicada por su inversa, si es que existe, va a ser igual a la inversa por la matriz e igual a la identidad. Es decir, es en uno de los casos en los cuales se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a ver un ejemplo. Hallar, si existe, la inversa de una matriz A, que es de orden 2, puesto que tenemos 2 filas y 2 columnas. Entonces, si existe la inversa de A, entonces se debe cumplir que A por su inversa es igual a la inversa por A e igual a la identidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si se verifica, si existe esa matriz, que vamos a llamar, en vez de inversa le vamos a poner X, A por esa matriz X me tiene que dar la identidad. Entonces, como tengo que hacer el producto, como esa matriz es de orden 2, para que me dé la identidad de orden 2 por 2, entonces armamos la matriz X, que tendrá un elemento X1, 1 en la fila 1, columna 1, 1, 2 en la fila 1, columna 2, en la fila 2, columna 1, el X2, 1 y en la fila 2, columna 2, X2, 2. Entonces, nosotros recordemos que las operaciones que podemos realizar con las matrices son sumarlas, restarlas, multiplicarlas por un escalar y multiplicarlas siempre que cumplan, obviamente, las condiciones para la suma y en el caso de la multiplicación, la condición para la multiplicación. Entonces, como no podemos dividir matrices, cuando tenemos ecuaciones de este tipo, o sea, ecuaciones matriciales, tenemos que valernos de algún artificio para poder explicitar X. Entonces, vamos a buscar la matriz inversa para poder resolver esa ecuación matricial. Entonces, planteamos el producto. A por X, que nos tiene que dar la identidad. Recuerdan que ubicamos la matriz A en el sería tercer cuadrante, y en el primer cuadrante ubicamos esa matriz X. Y realizamos el producto. Como A es de orden 2 por 2 y X de orden 2 por 2, cuando hacemos el producto nos va a dar nuevamente una matriz de orden 2 por 2. De modo tal que esa matriz resultará. Multiplicamos para el primer elemento, el elemento 1, 1, va a ser la primera fila por la primera columna, o sea, 3 por X1, 1, más 1 por X2, 1. Para el elemento 1, 2 será 3 por X1, 2, más 1 por X2, 2. Luego, para el elemento que está en la fila 2, columna 1, va a ser menos 2 por X1, 1, más 4 por X2, 1. Y ahora, para el elemento que está en la fila 2, columna 2, será menos 2 por X1, 2, más 4 por X2, 2. Eso nos debería dar la matriz identidad, que la matriz identidad de orden 2 por 2 tiene en la primera fila 1, 0 y en la segunda fila 0, 1. Por lo tanto, aquí nos quedó una igualdad entre matrices, recordando que la igualdad de matrices se dan entre matrices del mismo orden. Por lo tanto, para que sean iguales, los elementos que están en la misma posición deberán ser iguales.
a partir de allí planteamos que este elemento que está en la posición en la fila 1, columna 1, debe ser igual al elemento que está en la fila 1, columna 1 de la matriz de identidad. Por lo tanto, vamos planteando la primera igualdad. Decimos que 3x11 más 1 por x21 tiene que ser igual a 1 a partir de la igualdad de esas matrices. Y luego, menos 2x11 más 4 por x21 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué agrupé de esa forma? Puesto que tienen las mismas incógnitas, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x11 y x21. Ahora planteo otro sistema con las dos incógnitas que siguen, que es x12 y x22. Por lo tanto, el sistema 2 nos queda 3x12 más 1 x22, que va a ser igual al elemento que está en la fila 1, columna 2, que es 0. Luego, el que está en la fila 2, columna 2, que es menos 2x12 más 4x22, que va a ser igual a 1. Ahora, para ver si se tiene solución este sistema, vamos a empezar a resolver cada uno de ellos. Comenzamos con el sistema S1. Bueno, aquí para resolver este sistema apliquen los métodos que ustedes conozcan. Uno de ellos, más sencillo, es el método por sustitución. O sea, despejamos, por ejemplo, de la primera ecuación, que aparentemente está más fácil de despejar, x21, y nos queda entonces x21 por 1, que es x21, igual a 1 menos 3x11. Luego, este valor lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación donde aparezca x21. Entonces nos queda, reemplazando esa expresión 1 en la ecuación, en la segunda ecuación, entonces nos queda menos 2x1 más 4 por x21, pero x21 recuerdan que es 1 menos 3 por x11. Entonces ahora aplicamos propiedad distributiva y nos queda menos 2x11 más 4 por 1, 4, más por menos menos, 4 por 3, 12, x11. Fíjense que aquí tenemos ahora, nos quedó una sola ecuación en función de una sola incógnita, que es x11. Podemos agrupar los términos que son semejantes y nos queda entonces menos 2 menos 14, menos 12 menos 14, x11, más 4. Pasando el 4 que está sumando en el primer miembro de la igualdad al segundo miembro de la igualdad y el 14 que está multiplicando, dividiendo con su respectivo signo, nos queda que menos dividido menos es más, y simplificando el 4 con el 14 nos queda 2 séptimos. Encontramos el primer elemento de esa matriz, que era el x11, que vale 2 séptimos. Pero ahora vamos a tratar de calcular el x21, que quedaba en función del x11. Entonces, reemplazando el valor que obtuvimos de x11 en x21, nos queda, como x21 era 1 menos 3 por x11, va a ser igual a 1 menos 3 y el valor que obtuvimos de x11, que era 2 séptimos. Bueno, haciendo esta cuenta, nos queda 1 menos 6 séptimos, 1 séptimo. Quiere decir que ya tenemos la primer columna de los elementos de esa matriz. Ahora vamos a resolver el sistema S2. Para resolver el sistema S2, hacemos o aplicamos la misma metodología. Despejamos, por ejemplo, de la primera ecuación x22 y nos queda igual a menos 3 por x12, y ahora reemplazamos en la segunda ecuación. Entonces reemplazo el valor de x22 en la segunda ecuación y entonces nos queda menos 2x12 más 4
por x22, pero x22 es menos 3, x12 igual a 1. Y entonces, resolviendo ese producto, o haciendo la distributiva en el segundo término, nos queda menos 2, x12, más por menos menos, 4 por 3, 12, x12 igual a 1. Y entonces, menos 2 menos 12 nos da menos 14, x12, y despejando x12 nos va a quedar 1 sobre menos 14, o sea que el x12 vale menos un catorceavos. Esta expresión 4 la vamos a reemplazar en 3 para poder calcular el valor de x22. Y entonces nos queda que x22 es igual a menos 3 x12 por el valor de x12 que calculamos anteriormente, que era menos 1 sobre 14avos. Y entonces acá nos queda menos por menos más, 3 14avos. Y ya tenemos los 4 valores que necesitábamos para esa matriz, o sea, esa matriz X. Esa matriz X, que multiplicada por A, que bueno, era la matriz inversa, va a tener el elemento 1, 1, lo habíamos calculado acá, 2 séptimos. El 2, 1, un séptimo, el 1, 2, menos un catorceavo, y el 2, 2, 3 catorceavos. ¿Cómo podemos saber si esa matriz realmente es la inversa de A? Para saber si es la inversa de A, y si quiero verificar este resultado, tendría que multiplicar a la matriz A por esta inversa, o esta inversa por A, y debería obtener en ese producto la identidad. Eso les queda a ustedes para corroborar que realmente la matriz que obtuvimos es la matriz inversa de A. Vamos a ver el método de Gauss-Jordan, que en realidad este método lo que hace es sistematizar, o sea, buscar un método para resolver cuando tenemos que calcular la matriz inversa, ya que el método anterior, que vimos a través del sistema de ecuaciones, es sencillo si tenemos una matriz de 2 por 2. Se nos comienza a complicar cuando es una matriz de 3 por 3, o tenemos más filas o columnas que estarían representando al sistema, ¿no? Entonces, lo que hacen Gauss-Jordan es plantear esas eliminaciones que fuimos haciendo nosotros, que íbamos despejando de una ecuación, reemplazando la otra, íbamos sustituyendo hasta llegar al valor de la incógnita. Lo que hacen es hacer eliminaciones simultáneas mediante procesos de eliminación. Entonces, lo que se hace es ubicar como si fuera en un tablero, en una columna a la matriz dada, en otra columna a la matriz identidad del mismo orden que la matriz A, y la tercera columna de sumatoria. Esta es la letra griega sigma, que significa suma. La sumatoria. ¿La sumatoria de qué? De las filas, por ejemplo, 3 más 1, 4 más 1, 5 más 0, 5. Menos 2 más 4, 2 más 1, 3. Es una columna de control. Hay gente que directamente no la utiliza y trabaja con las dos primeras columnas. La aplicación de este método consiste en ir realizando operaciones elementales sobre una de las filas de la primer matriz, sobre esta fila o esta fila, hasta ir llegando mediante operaciones elementales, que ahora voy a decir qué son, a la matriz unidad. O sea, vamos trabajando con esta matriz hasta que paso a paso la convertimos a esta matriz en la matriz identidad. ¿Cuáles son las operaciones elementales? Intercambiar filas, o sea, cambio la fila 2 por la fila 1. Multiplicar una fila por un número distinto de 0, es decir, puedo multiplicar a esta fila por 2. Toda la fila queda multiplicada por 2. O bien reemplazo una fila por una combinación lineal de las otras, es decir, puedo sumar dos filas, estas dos filas, y reemplazo la segunda por la suma de esas dos. O bien multiplico por un número esta fila, multiplico por un número esta fila, y la sumo, la resto y reemplazo una de ellas. Esas serían las operaciones elementales.
Las matrices que se van obteniendo por estas operaciones elementales terminan siendo matrices equivalentes. Nosotros esas operaciones elementales se van a ir realizando también en la matriz identidad, como dije antes. O sea, cada vez que yo multiplique por un número a la matriz, a una fila de la matriz A, también queda multiplicada la misma fila de la identidad y también la de la sumatoria. Como dije antes, esa sumatoria permite verificar que haya hecho bien ese tipo de operaciones elementales como una columna de control. Bueno, para poder aplicar el método de Gauss-Jordan, vamos a resolver uno de los ejercicios de la práctica donde tienen que calcular la matriz inversa aplicando el método de Gauss-Jordan. Yo tomé el de la matriz C, que es una matriz de orden 3×3, tiene 3 filas y 3 columnas, una matriz cuadrada. Entonces, ubiqué la columna con la matriz C, luego la matriz identidad del mismo orden que C, o sea, de 3×3, y la columna de la suma. Ustedes verán que agregué una columna más. La primera columna la voy a tomar para ir anotando las operaciones elementales que voy haciendo. Porque después, si no llego al resultado y tengo que revisar, entonces me facilita revisar la operatoria que hice. Fíjense que la suma me va dando, recuerden que la suma es por fila. 1 menos 2 más 2 es 1 más 1, 2. 2 menos 1 más 1, 2 más 1, 3. Menos 1 más 1 menos 3 más 1 menos 2. Bien, nosotros ya tenemos que ir trabajando, como dije, esta matriz de modo tal de convertirla en la matriz identidad. ¿Cómo lo hago? Ya tengo el primer elemento de la identidad. Lo que tengo que hacer ahora es conseguir un 0 aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? La primera fila la voy a dejar como está y voy a tomar la fila 2 y le voy a sumar 2 veces la fila 3. Entonces, me queda la fila 1, la copio tal cual como la tenía antes, pero la fila 2 va a ser la fila que tenía más esta multiplicada por 2. O sea, 2 más 2 por menos 1, 0. Ahora, menos 1 más 2 por 1, 1. 1 más 2 por menos 3, menos 5. Ahora, 0 más 2 por 0, 0. 1 más 2 por 0, 1. 0 más 2 por 1, 2. 3 más 2 por menos 4, menos 1. La tercera fila la copio como está. Ahí entonces lo que hice fue reemplazar la fila 2 por esta operación elemental. Voy a seguir, voy a revisar si me da esta fila que cambié este resultado que obtuve a través de la operación elemental. Tengo 1 menos 5 menos 4, menos 4, menos 1, menos 3, más 2, menos 1. Perfecto. Ahora tengo que lograr tener un 0 aquí. Entonces miro, puedo trabajar con la fila 1 y la fila 3, y si yo la sumo a esas dos y reemplazo la 3 por la suma, acá me va a dar un 0. No me importa que cambien los otros, yo lo que quiero lograr es el 0 acá. Entonces voy a dejar la 1 y la 2 como la tenía, la 1 tal cual, ¿ven? Como la tenía, la 2 por la que había obtenido anteriormente, pero la 3 ahora la voy a reemplazar por la fila 1 más la 3 y logro el 0. Miren, 1 menos 1, 0. Menos 2 más 1 menos 1, 2 menos 3 menos 1, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 2 más menos 2, 0. Allí entonces logré tener
ese valor que necesitaba tener en esa columna, el que está en la fila 3, columna 1. Ahora tenemos que lograr tener un 0 aquí. Entonces, voy a copiar la fila 1 y la fila 2 como están y veamos qué estoy haciendo para lograr el 0. Fíjense que yo, eso que voy marcando con rojo a medida que hago operaciones elementales, no lo puedo hacer con cualquier columna, porque por ejemplo, si hubiese tomado, digo, bueno, para lograr el 0 acá, ¿qué hago? A esta la multiplico por 2 y se la resto a la primera. Bueno, pero si hago eso, el 0 que tenía acá me desaparece. Entonces tengo que tener cuidado cuando elija para que seguir conservando lo que yo fui marcando con rojo, que no me cambie. Entonces, ¿qué me conviene? Trabajar con la 2 y la 3, porque si yo la sumo, estos valores al ser 0 van a seguir siendo 0. ¿Está? Entonces, la 2 con la 3, 0 más 0, 0, 1 menos 1, 0. Después tengo menos 5 más menos 1, menos 6, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 2 más 1, 3 y menos 1 más 0, menos 1. Como esta es la columna que modifiqué, sumo para ver si me da. Entonces, menos 6 menos 1, menos 5, menos 5, menos 1, menos 4, más 3, menos 1. Perfecto. Ahora tengo que lograr un 1 en esta posición. Fíjense que yo ya lo marqué con rojo, porque por suerte ya tengo un 1. Si no hubiese tenido un 1, bueno, si hubiese tenido, por ejemplo, un 5 acá, ¿qué puedo hacer para lograr el 1? Si hubiese tenido un 5, un 10 o una fracción, multiplico por ejemplo, si hubiese tenido 5 acá en vez de 1, multiplico toda esta fila por un quinto y logro el 1. Y este no se va a cambiar, ese tengo que tratar de no cambiarlo, porque 0 por cualquier número me va a seguir dando 0. Por suerte yo ya tengo ese 1 ahí. Ahora voy a tratar de lograr aquí un 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La fila 2 y la 3 las dejo como las tenía, pero a esta fila, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la fila 1 y voy a tomar la fila 2, la multiplico por 2 y se la sumo. Entonces, fila 1 es 1 más 2 por 0, 1. Menos 2 más 2 por 1, 0. 2 más 2 por menos 5, que es menos 10 más 2, menos 8. 1 más 2 por 0, 1. 0 más 2 por 1, 2. 0 más 2 por 2, 4. 2 más 2 por menos 1, menos 2, que es 0. Ya tengo toda la matriz. ¿Qué dije? Cuando llego a esa instancia, miro la suma, controlo la suma del que hice la operación elemental. 1 menos 8 menos 7. Menos 7 más 1 menos 6 menos 2 menos 4 más 4, 0. Bien, quiere decir que aparentemente la cosa va bien. Quiero aclarar algo. A mí se me ocurre hacer esa operación elemental. Ustedes pueden hacer otras operaciones elementales. No sé, se le ocurre multiplicar o sumar las otras filas. A mí se me ocurrió de esa forma. Lo único que sí vamos respetando es el paso de este término, de este elemento, pasamos a este, de este a este, de este a este, después a este, después a este, y así seguimos. ¿Está? Bueno, ahora tenemos que lograr conseguir un 1 acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como dije antes, yo a esa fila 1 y la 2 la dejo como está, no tengo que cambiar nada. Y para lograr un 1 acá, voy a multiplicar a toda esta fila por menos un sexto. Esto no me van a cambiar, que yo lo que quiero es que no se modifiquen eso que ya había logrado. Por lo tanto, cuando multiplico por menos un sexto, me queda 0 por menos un sexto, 0. 0 por menos un sexto, 0.
Menos un sexto por menos 6, menos por menos más, un sexto por un 6, 1. Luego, 1 por menos un sexto, menos un sexto, 1 por menos un sexto, menos un sexto, 3 por menos un sexto, menos 3 sextos, que equivale a menos un medio. Y menos 1 por menos un sexto. Bien, ahora tenemos que lograr conseguir un 0 aquí. Entonces, veamos. Continuando, entonces, yo voy a volver a copiar la matriz que teníamos en la diapositiva anterior para poder ir siguiendo la explicación. Habíamos dicho que necesitábamos obtener aquí un 0. Por lo tanto, la fila 1 y la 3 la vamos a dejar como está y vamos a trabajar con la fila 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La fila 1 dije la copio como estaba, la fila 3 también, y voy a la fila 2, la voy a reemplazar por la fila 2 más la fila 3 multiplicada por 5. Entonces, tomamos 0 más 5 por 0, 0. 1 más 5 por 0, 1. Menos 5 más 5 por 1, 0. 0 más 5 por menos un sexto, menos un sexto. 1 más 5 por menos un sexto, les queda un sexto. 2 más 5 por menos un medio, menos un medio. Menos un medio multiplicado por 5, obviamente. Luego, menos 1 más 5 por un sexto, menos un sexto. Entonces ahora, como hicimos en los pasos anteriores, lo que hacemos es revisar esa fila con la cual trabajamos con operaciones elementales. 1, acá fíjense, menos 5 sextos más un sexto nos da menos 4 sextos, más 1 menos un medio, menos un sexto. Si hacen la cuenta, da eso. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lograr, fíjense que ya prácticamente vamos teniendo la matriz de identidad, me falta un pasito y ahora conseguir un 1 acá. Entonces, ¿qué voy a hacer para conseguir, perdón, un 0 allí? No puedo multiplicar por 0 porque dijimos que en las operaciones elementales podíamos multiplicar por un número, pero no por 0. Entonces, la fila 2 y la 3 nos van a quedar como están, pero ¿qué hago? Tomo a la fila 3, la multiplico por 8 y se la sumo la fila 1. ¿Por qué tomo la fila 3 y no tomé la fila 2? Porque si tomo la fila 2, como acá tengo un 1, me va a cambiar esto y acá tengo 0, no gano nada. Entonces voy a trabajar con la fila 3. Entonces hago la fila 1 más 8 veces la fila 3. Entonces 1 más 8 por 0, 1. 0 más 8 por 0, 0. Menos 8 más 8 por 1, 0. 1 más 8 por menos un sexto, me queda entonces menos 5 sextos. 2 más 8 por menos un sexto, me queda un sexto. 4 más 8 por menos un medio, me queda menos un medio. 0 más 8 por un sexto, me queda entonces menos un sexto. Entonces, ya tenemos, fíjense, en la primera columna logramos tener, nos falta revisar si la suma nos dando, acá, perdón, era 4 tercios, no menos un sexto. Entonces, ahora, sumando esta fila, reviso a ver si me da 4 tercios. Menos un tercio más 2 tercios nos queda un tercio y un tercio más 1, 4 tercios, está bien. Bueno, entonces, repito este que había quedado como menos un sexto. Acá, ¿qué hacíamos? Hacíamos la fila 1, que era 0, más 8 por un sexto. Bueno, les queda 8 sextos, que simplificado es 4 tercios. Repito eso porque había quedado como menos un sexto. Bien,
en la columna de la matriz identidad que yo pinté, ahí obtuve la inversa de C. ¿Cómo corroboro si realmente eso es así? Bueno, esa matriz inversa de C lo puedo controlar para ver si lo que hice está bien, haciendo C por esa inversa o la inversa por C y debo obtener la matriz identidad. Obviamente esas tareas se las dejo a ustedes para que verifiquen si realmente esa matriz que obtuvimos es la matriz inversa. Con el próximo tema vamos a ver otro método que es el que vamos a utilizar después, que es utilizando determinantes para poder calcular la inversa. Pero era importante que aprendieran este método porque después lo vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones. Bien, con esto terminaríamos la parte de matrices.